Una vez me gustó mucho el término de Unamuno, ni bolas, ¿cierto? Pero bueno, no sé hasta qué punto pueda ser yo un escritor unamuniano. Me gustaría, porque es uno de mis referentes a nivel de literatura. Hay una novela una nibola de Unamuno que aprecio, que adoro y que siempre recomiendo, que se titula Niebla, ¿no? Entonces, pues, sí, saludarlos, decirles, bueno, estamos aquí y que espero que más allá de lo que pueda haber de literatura en mi libro, también esto sea un acto que contenga algo mínimo, así sea algo mínimo de literario. Como cada martes ustedes también tienen la participación en este espacio, ustedes en cualquier momento pueden intervenir. No me imagino que el escritor, después que haga su presentación de la novela, va a contestarles cualquier tipo de preguntas. Claro, tienen derecho a preguntar lo que compren el libro. Los que no compren el libro no tienen derecho a preguntar. No, mentira, es una broma. Todos tienen derecho a participar y a hacerle preguntas con relación a la novela o a cualquier tipo o aspecto de la vida del escritor, o alguna inquietud, o cuánto le costó, en fin, no sé, o cuánto se la va a rebajar, lo que ustedes quieran. Entonces, eso, que entremos en materia. Bueno, yo siempre he dicho como docente que no hay pregunta mala, que toda pregunta ofrece una posibilidad siempre y cuando quien responde tenga la habilidad de encontrar la posibilidad de una buena respuesta, ¿no? Y eso valida la pregunta. Yo personalmente iniciaría comentando que cualquier cosa que yo diga acá en relación con ese libro puede ser sometido a la sospecha. Acá le comentaba a Juan Carlos que en últimas un libro, cuando sale de la mano del escritor y llega al público, el libro tiene que defenderse por sí solo. Por esa razón, cuando no hay pregunta más incómoda para mí, cuando alguien en la calle me dice, bueno, ¿y de qué trata tu novela? Y le digo, bueno, yo preferiría que tú la leyeras y te enteraras de qué trata, ¿no? A alguien alguna vez le escribí que si me ponía a explicarle por Messenger o por WhatsApp de qué se trataba mi novela, terminaba escribiendo otra novela en WhatsApp. Sí, entonces, que mejor no. En ese sentido yo prefiero no hablar de lo que hay en el contenido de la novela, sino de pronto de la génesis, del acto creador como tal. Yo creo que cuando se asiste a un evento como este, o a un taller literario, lo más importante y lo más nutritivo para los asistentes es hablar y conocer acerca de lo que es el acto creador, aquel proceso que de alguna manera dio como origen al texto. Yo prefiero hablar de eso, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué quiero abordar inicialmente? Inicialmente abordaría 3 tópicos que tienen que ver con la génesis, la escritura del texto. Hace unos 9 años, como se lo he dicho a todos los que me han preguntado, no es una novela escrita recientemente, es una novela que escribí hace más o menos unos 9, 10 años, y que estuvo allí guardada en los cajones en donde hay una cantidad de escritos también. Hay 5 libros de poemas guardados, nada de ellos he publicado. Se conoce una parte de mi poesía, pero de eso no hay nada publicado. Hay una segunda novela de la cual, si hay tiempo, puedo leer el primer capítulo, es lo que pretendo acá. De la novela no voy a leer nada. Quienes quieran saber de la novela, esta mañana o anoche se colgó un video en donde aparezco leyéndole el primer capítulo a unos amigos con los que estaba ayer en la Universidad de Cartagena en un pasillo. Ahí está el video, o quien quiera de pronto la pide prestada a alguien que ya la haya comprado. Por favor, no se me la robe, porque eso sí sería lastimarme bastante. O me la compra y entonces usted lee la novela, ¿no? Yo lo que pretendo, si se me pide que lean algo acá, sería el primer capítulo de la segunda novela que está escrita, de pronto como un abrebocas, un anticipo o algo así. De esta novela, pues hace unos 9, 10 años, yo estaba escribiendo poesía con cierto furor en ese entonces. No pretendía todavía escribir ensayo, que estoy escribiendo ensayo actualmente. No pretendía escribir narrativa, pero había un furor en la ciudad de gente que estaba escribiendo novelas, publicando novelas, y yo leía todo eso, leía cuentos,
O sea, más que todo con un interés como lector y como profesor, que de pronto con la pretensión de escribir en ese entonces narrativa. Leí también algunas obras que vinieron del interior del país y que también eran bastante publicitadas. ¿Qué conclusión saqué de allí? Que había una novelística que se estaba fundamentando en unos elementos que podían ser peligrosos y que con el tiempo iban a dar unos productos que con el tiempo iban a dejar de ser leídos. Y creo que eso está pasando. Hay algunos autores que desde ese entonces yo aprecio. Yo, por ejemplo, siempre rescato en medio de todo eso gran parte de la obra de Roberto Burgos Cantor. Yo creo que hay que leer La Ceiba de la Memoria, hay que leerla. Los cuentos de Quiero es Cantar, hay que leerlos. Sí, hay un libro de cuentos de Enrique Serrano, muy bien escrito desde el punto de vista histórico, titulado La Marca de España. Ese libro hay que leerlo, es uno de los libros referenciales o referentes de la literatura colombiana reciente. Luego publicó una novela también, de pronto, en una muy buena línea, que se titula Donde no te conozcan. Son los libros así que yo alcanzo a referenciar de toda esa época, porque había otra cantidad de escritores escribiendo, uno desde una influencia poco madurada de la línea norteamericana del underground, sobre todo de Bukowski, y esta gente terminó siendo pastiches muy mal presentados de Bukowski. Hoy día sus novelas ya no se leen, están incluso en las librerías reeditadas y nadie habla de ellas. Está esa línea y estaba otra línea, una línea tremendista, que estaba basada más en lo testimonial, en los temas que en ese momento eran centrales en la sociedad colombiana, el narcoparamilitarismo, la inseguridad, las prepagos, y salieron unas novelas que los autores, yo sentía que cuando las escribían estaban pensando más en que esos textos se convirtieran en guiones para televisión, ¿sí? O en películas, que estaban pensando, más que el hecho literario, estaban pensando en que su novela o en lo que estaban escribiendo estuviera en la pantalla. Y eso no es la literatura, desde mi punto de vista, eso no es la literatura. Sí. Al analizar todo eso, yo decidí que no iba a escribir así. Entonces empecé a preguntarme, ¿cómo me planteo yo un trabajo narrativo que se aleje de esto, pero que hable de mi tiempo, tal cual como yo quería hacerlo, ¿sí? No meterme en asuntos de ciencia ficción ni la literatura fantástica. Yo disfruto leer la literatura fantástica, pero no me veo escribiéndola. Hay unos microcuentos por ahí que escribí que de pronto podrían estar dentro de esa línea, pero no me veo escribiendo una novela fantástica, no me veo escribiendo una novela de ciencia ficción. Yo creo que para eso está Isaac Asimov y Ray Bradbury, lo hicieron muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo decidí abordar el tema que me interesaba y que creo que es el eje central de mi obra literaria, la cotidianidad. No es lo urbano, mi novela se aparece presentada como una novela urbana, no, mi tema es la cotidianidad. Desde esa perspectiva hice una apuesta por el lenguaje. Mi novela está trabajada desde un lenguaje que creo, cuando cuando la lean, de pronto pueden confirmarlo, pero ya lo que me han dicho Ignacio, Eric, que son dos lectores de los que yo quería tener su apreciación, el lenguaje, creo que conseguí lo que estaba buscando, algo que fluyera, ¿sí? Algo que de alguna manera supiera nombrar con las palabras exactas y con los giros correspondientes el entorno en que se desarrollan las acciones y las vivencias de este personaje. Y entonces veía eso, ¿no? Lo cotidiano de una ciudad como la nuestra, pero sin caer, que era algo de lo que me quería cuidar, y creo que también lo conseguí, sin caer en el coloquialismo excesivo. Sí, que puede ser dañino para una obra de arte, para una novela, una obra narrativa, porque el coloquialismo excesivo termina llevando al relato más al costumbrismo o a otra cosa,
muy de pronto anacrónica, y entonces yo no quería eso. ¿De qué me cuidé también a nivel de esto y del lenguaje? Hay una serie de novelas de la época en la que les hablo, y algunas recientes, de gente muy buena escribiendo poesía, de gente muy buena tal vez escribiendo ensayo, pero que cuando entran en el campo de la narrativa, su relato se queda empantanado en la prosa poética. No estoy, ni quiero dar nombres por una razón. A esta gente se le hace mucha propaganda. Pues son escritores que a veces siento que son sobredimensionados por los procesos publicitarios que se están dando a nivel de la industria editorial, ¿sí? Y pues no estoy para hacerles propaganda, pero es el análisis que he hecho. Uno agarra una novela de estas y el relato, hay un momento en que el relato se para y parece que uno que estuviera leyendo prosa poética y no una novela. Entonces, todos esos elementos los tuve en cuenta antes de sentarme a escribir y en el proceso de escritura como tal. Alguna vez, Juan Carlos, cuando teníamos un taller en el Museo de Arte Moderno, me decía que yo era demasiado cerebral con mi poesía. Y yo le digo, yo tengo buena memoria, se lo digo aquí, tú tienes toda la razón, Juan Carlos. Yo soy un escritor que de pronto podría escribir mucho más si me dejara llevar por la corriente, pero no es lo que quiero. Yo quiero que cada línea que yo escriba esté bien pensada. Y es una propuesta personal, no sé a dónde vaya a llegar eso, pero es una propuesta personal, y eso es lo que invito muchas veces a la gente, a mis estudiantes que acaban de llegar. Ellos son testigos todos los días, me soportan en el salón de clases, ¿sí? Porque me interesa el dato preciso, la palabra precisa, porque yo creo que eso nos hace falta a nivel de pensamiento, esforzarnos un poco más. Y para mí, la escritura, además de ser un acto, entre comillas, placentero, porque a veces duele mucho escribir, es un acto de tortura también, una especie de masoquismo que hay allí. Sí, la escritura tiene que ser eso, un proceso de pensamiento. Para mí la escritura es el mayor proceso de pensamiento que existe, porque nos obliga a ser precisos. Entonces, en ese sentido viaja mi narrativa, en ese sentido viaja lo que hay en ese libro que se está presentando hoy. La obra literaria se da en dos líneas. Una primera línea que es una línea hedonista, el momento de la creación como tal, el disfrute de escribir en medio de todo ese placer, en medio de toda esa tortura que es pararse o frente a un computador o en algún momento a escribir y luego empezar a corregir. Ahí hay un disfrute, un placer también tortuoso, y ese es el momento del hedonismo como tal, ¿no? Luego pasa el tiempo y uno siente que lo que escribió tiene vida y que puede de alguna manera llegar a ese estado de la comunicación. En ese momento surge el libro como hecho comunicativo. Creo que la creación literaria y cualquier creación escritural pasa por esas dos etapas. Una primera etapa hedonista, en donde el autor está consigo mismo y con lo que está escribiendo, se lo disfruta, se tortura haciendo eso, luego pasa el tiempo y quiere comunicar. Y ese querer comunicar es lo que da como objeto final el libro, que es ese que está aquí, o cualquier otro libro que pueda de pronto caer en sus manos. A mí me llama mucho la atención el hecho, te lo decía hace rato, que la novela sea breve. Es una novela bastante corta. Yo le decía, eso me llama mucho la atención porque siento que en esta época, más que en cualquier otra, son necesarias las novelas breves. Son necesarias y son como que de alguna manera el espejo o el reflejo de la contemporaneidad, tal como está corriendo o fluyendo en este momento. Entonces, la pregunta mía es si lo de la novela corta, en este sentido, fue intencional o en el proceso fue que tú fuiste, digamos, cortando, modificando, haciendo a un lado algunos capítulos y reduciéndola, o fue una idea ya premeditada. Gracias, Nacho, por esa pregunta. Yo disfruto leer novelas largas, incluso leer obras largas que no son propiamente novelas sino epopeyas. Yo he leído la Ilíada unas 7 u 8 veces, a veces siento que casi me la sé de memoria.
Los ejercicios de lectura larga para mí son importantísimos. Actualmente estoy sufriendo, te lo dije hace un rato, estoy sufriendo con la lectura del Ser y la Nada de Sartre, que no es una novela, es un libro espantoso, pero si lo quieren leer, léanlo. Antes de ese estuve leyendo Ver lo que veo, de Roberto Burgos Cantor. Y bueno, sí, yo creo que la novela larga, pues por algunas razones tiene su motivación y todo, pero hasta ahora no es mi propuesta, hasta ahora no es lo mío. Creo que está muy en la línea de lo que decía hace un rato, que tiene que ver con la precisión, tanto a nivel de palabras, tanto a nivel del detalle, tanto a nivel del relato, y eso me lleva a escribir corto. No hay una intención, no hay una intención de pronto que yo diga voy a escribir una novela de 120 páginas o de 80 o de 50, sino que simplemente se van dando las cosas así, pero creo que se debe a eso. En ese sentido, le hago caso a un escritor que no escribió novelas, escribió solo cuentos, Borges. Yo creo que menciono mucho a Borges, pero entonces él decía que el cuento era como una novela liberada de ripios. Sí, y bueno, yo creo que mis novelas son novelas largas liberadas de ripios, porque en estas novelas que he mencionado y que les comento, a veces me pasa eso, estoy leyendo y me encanto con algunos capítulos y todo, pero luego viene el momento en que uno siente que la narración se para porque el autor está metiendo muchos detalles y siento que es tratar de meter páginas para cumplir, ojo, y eso es una exigencia de orden editorial, para las editoriales son publicables, y son codiciosas con eso, las novelas largas. No sé qué razón de pronto económica o publicitaria tendrán, pero si ustedes ven hoy día Alfaguara, Norma, siempre las publicaciones, muy pocas veces hay publicaciones de novelas cortas, trabajan con esas novelas largas y bueno, en ese sentido ya estoy por fuera del canon editorial, ¿no? Porque realmente no pretendo en ningún momento escribir una novela de 300 o 450, 500 o 1000 páginas. Si es para ganarse el Nobel, pues que se lo ganen otros, yo no. Una pregunta muy sencilla, tiene que ver con el título del libro. Si este o cualquier otro lunes, yo iba a poner en internet o cualquier otro viernes, no sé qué haga, si me traicionó de pronto el subconsciente. Si hay algo determinado por el lunes como el comienzo de la semana, cómo comienza la jornada, la rutina, etcétera. No sé si tienes algo contra ese día de la semana o es algo fortuito. Pues el lunes puede ser hermoso si uno se levanta con actitud, pero hay como una especie de dicho muy popular por ahí, no sé de quién será, que dicen, alguien dice, tú no odias los lunes, tú odias el capitalismo, ¿cierto? Y ustedes saben muy bien que yo odio el capitalismo, Eric y Nacho lo saben muy bien, yo odio el capitalismo, más como dice Raúl Gómez Hattin, a la riqueza no la miro con odio, no miro a la riqueza con odio, sino de perfil. Sí, entonces, ¿qué ocurre allí? Ese juego, fue el juego con la necesidad del lunes, porque obliga a la novela está contada en un solo día, 6 de la mañana, el personaje que la protagoniza sale y se regresa a su casa a las 6 de la tarde. Ese es el planteamiento de la novela, está desarrollada en un día lunes, cualquier lunes de cualquier ser humano en el que se encuentra con cada uno de los hechos que le corresponden. Pero entonces hubo varios juegos con diferentes títulos y después terminó quedando ese por una razón. Alguien en algún momento, cuando vio la foto de la novela, me dijo, no, esas mayúsculas molestan, esas mayúsculas están allí intencionalmente, porque en últimas yo adoro, es una novela que leí una sola vez, y la leí una sola vez porque el libro no era mío. En ese entonces yo leía libros, era los 2-3 primeros años que llegué a la ciudad, yo no tenía un trabajo fijo, tuve un trabajo en donde me pagaban cada 3 o 4 meses y yo no tenía plata para comprar libros. ¿Qué hacía yo? En un tiempo había estado comprando libros en la librería nacional, había traído dinero de mi pueblo y yo me gasté todo el dinero que había traído en una cuenta de ahorros comprando libros. Y me había vuelto cliente de la librería nacional. Yo creo que no me echaban precisamente por eso, porque yo había comprado varios libros allí
Yo llegaba sin un peso, me metía en la Librería Nacional y frente a los estantes leía libros completos. Hay un libro de un poeta alemán, Hans Magnus Essenberg. Ese libro se titula Zigzag, era un libro de ensayos, 30 ensayos bellísimos sobre el mundo contemporáneo, y yo me lo leí de pie en varias paradas, yo lo llamo así, en varias paradas frente al estante de la Librería Nacional. Yo era tan descarado que iba marcando, dejaba un pedazo de papel en la página en que quedaba para el día siguiente o los 2 días después que llegaba, continuar leyendo el libro. Sí, y me veían leyendo allí y no me echaron nunca. Esa era una de las formas de leer. Y la otra era la única vez que he sido afiliado a una biblioteca, que fue la biblioteca del Fondo de Cooperación Española. No, en ese entonces era la biblioteca de la Casa España, que quedaba acá en la calle Don Sancho. Allí saqué el carné y me encontré con esa novela de José Donoso, uno de los autores fundamentales del boom, aunque normalmente se habla de los 4 principales, pero José Donoso es el teórico principal del boom latinoamericano, y él tiene una novela titulada Este Domingo. Esa novela para mí es preciosísima y la leí una sola vez, por esa razón, porque era una novela prestada. Yo no puedo leer libros prestados porque yo rayo los libros, yo resalto, entonces si alguien me presta un libro, lo más seguro es que le voy a devolver algo bien escachalandrado que no le gusta, porque existe un culto del libro, el culto del libro de que no le puedes doblar la página. Yo no se las doblo, yo los marco, pero sí los rayo. Entonces, por esa razón yo prefiero leer mis libros. Esa novela me tocó leerla sin rayarla ni nada, y la leí así. Entonces, el título de la novela es Este Domingo, y yo quería que mi novela se titulara Este Lunes, en honor a esa novela que tanto me gusta. Pero decía, bueno, sería una copia fantoche del libro de Donoso. Entonces empecé a pensar títulos y apareció ese. Por esa razón el título está planteado de esa manera. Este en mayúscula, lunes en mayúscula, y la otra frase que incluso he ido pensando, si algún día se reedita, esa línea de o cualquier otro se va a ir reduciendo. Pero es esa la razón del título. Yo personalmente no recuerdo el motivo inicial de por qué quise escribir una novela. ¿Qué ocurre? En el momento de comenzar a escribir la novela fue algo así como que empecé a escribir, salió una primera página que me gustó y yo dije, bueno, esto puede ser seguido, que fue esa primera página y media del primer capítulo. Eso salió de una y comienza entonces a continuarse la historia, se fueron integrando. Ahí los personajes, digamos que tienen un trasfondo real, hay muchos de los personajes que los nombres están cambiados para que no me vaya a pasar como a García Márquez, sí, pero de pronto algún personaje descubre la historia y hasta puede llegar a pensar en ello. ¿Qué ocurre? Son personajes del barrio en que viví en ese entonces. Y yo los miraba, los observaba. Yo siempre he sido como que alguien que está mirando al otro. Eso me causa placer. Incluso el recurso de Samuel viendo a Norma y a los otros construyendo, eso es un recurso mío. Sí, y yo lo pongo ahí en la novela como de él. A mí me gusta observar a los otros, tomar los detalles, ellos los poniendo en libretas, y en ese momento comenzaron a unirse todos esos elementos y se fue construyendo la novela casi que dictada por ella misma. Yo digo eso, la primera línea sale y después el texto se dicta solo. Si uno se sienta a escucharlo, el texto se va dictando solo, hasta que llega a un final y dice, no, hasta aquí. Eso me pasó con la novela. Bueno, la faceta comunicativa, que es la de la publicación del libro, llega hasta ahora. Se habían dado 2 intentos antes, pero uno, financiación, no había con qué financiarlo, o era responder con otros compromisos económicos. Por esa razón mi insistencia en que no le voy a regalar mi libro a nadie. Sí, mi mamá tuvo que comprarlo. Mis 2 hijas tienen unos libros, tienen cada una su ejemplar por motivos especiales, con unas dedicatorias para cada una de ellas como corresponde. Sí, pero a Verónica le dije incluso que tenía que pagarme todos los días 1.000 pesos hasta que me pagara los 15.000 pesos. Ella se echó a reír, no me va a pagar nada, pero estuvo la propuesta ahí. Entonces,
Esa es una pelea que yo tengo, porque los escritores, cuando no estamos rankeados, cuando no pertenecemos a Alfaguara, a Norma, a todas estas editoriales, casi que nos pordebajeamos, nos ninguneamos, como dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Sí, tocan la puerta, toc, 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 ¿quién es? Yo, ninguno. El escritor hace eso, y cuando el escritor viene y le dice a alguien, te regalo mi libro, yo creo que se está ninguneando. Miren, un libro regalado muchas veces para en la caneca de la basura. En estos días veía, con todo esto de la Filbo, el espacio que le dieron a los creadores independientes, a los editores independientes. Duró unos 2 minutos. El día antes le habían dado el espacio a una escritora, que no me acuerdo del nombre, de un libro de Alfaguara, no, de Six Barral. Y la nota con ella fue una entrevista frente a frente, todo que duró alrededor de 8 a 10 minutos. Ahí hay una diferencia, ¿cierto? Esta escritora le pagaron el espacio y todo el asunto. A los escritores independientes, sí, vamos a hacerle la notica para que ellos salgan allí. Listo, ahí estamos siendo democráticos. Yo personalmente admiro todo proceso de edición independiente que se mantiene y que es serio. Son pocos en el país. Esta mañana le decía a mis estudiantes que yo admiro el proceso de Vargas Carreño, el proceso de Exilio. Es alguien que ha luchado durante muchos años ese trabajo. Está el de la revista Puesto de Combate, Milciades Arévalo también. Me parecen trabajos de admirar, porque son gente que gestiona y gente que se ha mantenido en la línea de la publicación independiente. Creo que ahí hay un factor que nos juega, que juega en contra, y es el hecho de que precisamente por el manejo de los medios al libro independiente llega alguien. Anoche me pasó, estaba en el Parque Bolívar conversando con unos amigos y les dije a alguien, los invito al lanzamiento de mi libro mañana, y les mostré el libro. Un señor me ha dicho, y allí van a regalar el libro. Y yo lo miré, y usted va al sastre y le dice que le regale el pantalón. Usted va a la Librería Nacional y le dice que le regalen los libros de estas editoriales. Entonces, ahí juega en contra el hecho de que los medios, por razones que son evidentes, publicitan lo de estas editoriales grandes, y eso se vende. Sí, porque nosotros como público comemos el cuento de la publicidad. Aquello que no se publicita para nosotros no tiene calidad. Miren ustedes la trampa en la que nos meten. Si no es publicitado en un medio como tal, no tiene calidad. Entonces, ese sería como que el asunto que yo veo en cuanto a la literatura independiente. Yo creo que hay que, como lectores, revisar todo lo posible aquello que vayamos a comprar. No podemos andar comprando cualquier libro, igual no tenemos toda la plata del mundo, ¿no? Revisarlo, mirarlo con responsabilidad, pero sí apoyar a esas iniciativas independientes, porque allí hay valores, hay valores. Yo he leído libros de Exilio que tienen un gran valor estético y que podrían ser leídos por cualquier persona y disfrutables como cualquier otra obra de estas que a veces es publicada en estas editoriales de las que hablo, ¿no? Y a las que les he hecho mucha propaganda esta noche.